Bien, esta sería la cuarta unidad de nuestros encuentros. Me gustaría reflexionar sobre un estándar que es frecuentemente citado en el ámbito del proceso penal. Este es el estándar relativo a la prueba y habla de que para dictar una sentencia condenatoria necesariamente debe encontrarse la convicción del juez con una certeza más allá de toda duda razonable. En un principio nos parece bastante familiar al oído el estándar porque es un estándar que se reitera en muchos ámbitos, en muchos espacios, está prácticamente inmerso dentro de lo que es la cultura jurídica, y esto es así porque frecuentemente se lo cita en ámbitos de películas cinematográficas o en libros o en conversaciones o incluso en desarrollos jurisprudenciales. A este respecto es muy interesante, antes que nada, tener en cuenta de que dicho estándar originalmente le pertenece a la Corte Suprema de Justicia Federal de los Estados Unidos, es decir, es un estándar desarrollado por la Corte Suprema Federal dentro del ámbito del proceso penal estadounidense acusatorio, ¿no? Si nosotros hiciésemos un análisis de nuestros textos legales, incluso incluyendo el constitucional, no encontraríamos una mención expresa a dicho estándar. No hay ninguna norma, ninguna disposición, tanto legal como constitucional, tampoco está en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiera que la prueba debe llevar a una certeza más allá de toda duda razonable. Es un estándar sí bastante significativo, es una idea fuerza muy poderosa y se encuentra en la misma inteligencia que sí una garantía constitucional y convencional muy fuerte que tenemos en nuestro proceso, que es la presunción de inocencia. Si no tenemos la exigencia del estándar de la certeza más allá de toda duda razonable, ¿cuáles son los estándares o cuáles son las ideas como para poder establecer en qué momento la prueba es suficiente en cuanto a su calidad, cantidad, idoneidad, pertinencia para poder aplicar una pena a un procesado? ¿Cuál sería? Y deberíamos de partir en principio de la existencia de una garantía que en principio nuestro ordenamiento jurídico tenía un carácter netamente convencional, es decir, existía solamente a nivel de una convención, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Me refiero en concreto a la garantía de la presunción de inocencia. En principio es garantía, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque protege exclusivamente al procesado. ¿Sí? Una garantía es un dispositivo que protege, que blinda exclusivamente a aquel individuo sobre el cual el poder penal del Estado pretende una actuación, que en concreto es la aplicación de una sanción. ¿Sí? La víctima, como parte del conflicto penal, tiene derechos, pero las garantías acompañan exclusivamente al procesado. Tal es así que el cuerpo de garantías mínimas del debido proceso es el que se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que aterriza en nuestro país, que es adoptada en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la ley número 1 del año 89. Fue prácticamente de las primeras cosas que hizo el Congreso luego del cambio de gobierno, del final de la era de Stroessner. Entonces se promulga la Ley 1 del año 89, ratificando la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello el artículo 8 de las garantías judiciales. Este conjunto de dispositivos que constituyen las normas básicas o mínimas del debido proceso son posteriormente articuladas en el artículo 17, ¿sí? Se trasladan básicamente al artículo 17 de la Constitución Nacional y en el numeral primero se encuentra la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la presunción de inocencia? Pues tiene muchos ámbitos de aplicación, tiene muchas proyecciones, una de las cuales es la exigencia
de que aquella parte que hace un alegato en contra de otra persona, ¿sí? La parte que acusa es aquella a la que le corresponde ofrecer las pruebas para poder acreditar los hechos por ella referidos, ¿sí? Este dispositivo se denomina carga de la prueba. Nosotros lo tenemos en el artículo 53 del Código Procesal Penal y consagra la obligación por parte del acusador público de aportar la prueba a los efectos de acreditar los extremos de su acusación. Esto es consecuencia de la presunción de inocencia. Ahora, teniendo en claro que le corresponde a la acusación el hecho de aportar la prueba, la siguiente pregunta sería: ¿cuánta prueba y con qué sustancia debería de ser suficiente a los efectos de que una persona sea hallada culpable legalmente ante el sistema penal paraguayo? A este respecto, la presunción de inocencia exige, a partir de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que esa prueba pueda construir una convicción que vaya más allá de la duda, que supere a la duda, porque el artículo 5 consagra en nuestro sistema procesal el indubio pro reo, ¿sí? El principio de la duda a favor del acusado. Por lo tanto, al existir una duda, al existir en realidad tanto probabilidad positiva como negativa respecto a la existencia de un hecho y la participación de una persona, eso debería en todos los casos de favorecer al acusado. Este principio, en sentido contrario, me exige que la prueba a ser aportada por el acusador necesariamente deba de superar el estado de duda. ¿Cuál es el indicativo por el cual puedo guiarme, si existe alguno, que pueda señalarme un camino por el cual debiera de transitar la prueba a los efectos de vencer esa convicción, ese estado de duda que se consagra en el Código Procesal y que tiene su raigambre en la presunción de inocencia? Bien, allí vamos a otro mandato constitucional, que es el establecido, ya lo había mencionado anteriormente, en el artículo 256, párrafo segundo de la Constitución Nacional, la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales, tanto en la Constitución como en la ley. La obligación de fundamentar también se proyecta en las palabras del artículo 125 del Código Procesal, que me exige motivar o fundamentar las resoluciones respecto a los hechos y respecto al derecho. Pero la idea de fundamentar una resolución presenta a su vez otra perspectiva que es muy importante. Ya en el plano lógico, recordemos que las reglas de la lógica son las que me ayudan a construir el sistema de valoración de la prueba a través de la sana crítica, son integrantes de este sistema. Y dentro de las reglas de la lógica hay un principio que es muy importante. Este es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente, que se expresa desde el punto de vista lógico con la afirmación de que todo lo que es, desde el punto de vista procesal, tiene una manifestación que es bastante exigente. Y me señala respecto a la prueba que para construir la convicción de la reprochabilidad de una persona, la valoración de la prueba tuvo que ser de tal forma que la prueba producida en un juicio únicamente pudo haber dado como resultado una sola posibilidad, que es la expuesta en la hipótesis de la acusación, en la teoría del caso de la acusación. Es decir, la adecuada valoración de la prueba me tuvo que haber llevado lógicamente, al analizarla, a un solo lugar, a una sola meta. Y esa meta tuvo que haber sido la hipótesis defendida por la acusación. Ahora, si de la valoración de la misma prueba es factible llegar tanto a la convicción de la responsabilidad del acusado,
pero también y de igual forma a una hipótesis alternativa en donde ese acusado no haya sido responsable de los hechos, entonces nos encontramos ante la circunstancia de que el camino de la valoración de la prueba se bifurca en dos ramas. Y cuando existen dos alternativas o dos caminos que responden de igual manera a la valoración de la prueba producida en un juicio, entonces necesariamente ahí se constituye el ámbito de aplicación del principio del indubio pro reo, ¿sí? Ante dos o más alternativas emergentes de la misma prueba, igualmente probables, igualmente razonables, tiene que estarse a lo más favorable del acusado. Esto es así porque el indubio pro reo se aplica exclusivamente al ámbito de los hechos, ¿sí? Al ámbito de la valoración de la prueba y la determinación de los hechos, no al ámbito del razonamiento o de la motivación del aspecto jurídico del fallo. Entonces, el principio de razón suficiente, aunado a la obligación de superar el estado de duda razonable, aunado a la existencia de una garantía constitucional de primer orden, como lo es la presunción de inocencia, me ayudan a construir los estándares requeridos por una sentencia para que ésta sea condenatoria. No llegamos nosotros, entiendo yo, a exigir el mismo nivel que se encuentra ilustrado, plasmado o dibujado en el estándar de la certeza más allá de toda duda razonable, ¿sí? Ese es un estándar en extremo exigente si lo consideramos. ¿Por qué? Porque las pruebas de las cuales nosotros nos hacemos valer en juicio, las declaraciones testificales, incluso las pruebas científicas, solo nos permiten llegar a un estado de convicción que puede ser descrito como una certeza prudencial. Entonces la certeza en nuestro sistema es una certeza de orden prudencial. Nunca va a ser una certeza matemática o una certeza del 100%, porque eso no es posible, dado que incluso las mismas premisas a partir de las cuales se construye la sentencia, las mismas pruebas, tienen determinados ámbitos de margen de error. Para ir a un ejemplo paradigmático respecto a esto, la prueba científica por antonomasia, la prueba más característica del ámbito de las ciencias hoy día en el proceso es la prueba de ADN. Y si uno observa las conclusiones en una prueba de ADN, se va a percatar enseguida de que esta nunca dice que tiene una certeza del 100%. Siempre existe un 99.999 algo y colita de porcentajes de certidumbre, pero nunca es al 100%. Entonces, no es posible humanamente llegar solamente hasta el estándar posible de una certeza prudencial. En reconocimiento de esto, que no excluye la posibilidad de un error, es que los ordenamientos jurídicos modernos recogen un medio de impugnación frecuentemente de carácter extraordinario, que es el recurso extraordinario de revisión, cuya finalidad es tratar de corregir los errores humanos cometidos en el ámbito del juicio, ¿sí? Con los motivos y el objeto definido de la revisión, si uno lo analiza y lo observa, está establecido exclusivamente en favor del imputado y tiene por base el reconocimiento de la posibilidad de un error. No podemos nosotros arroparnos con la falsedad de que nuestras convicciones construidas en juicio son propias de una ciencia exacta, un 100%, porque no lo son, estamos muy lejos de esa certeza. El propio ordenamiento jurídico comprende y entiende esa situación y es por ello que ha sido articulado el recurso extraordinario de revisión. Volveremos a hablar de esto posteriormente.